tal, chicos? Un video más y seguimos con los videos de integrales. ¿Sí? Como les dije al comienzo, ¿no? Estos videos están hechos para la gente que no sabe mucho, que se le complica, que no tiene buena base. Sobre todo estos primeros videos, en lo que respecta a cálculo 2, a lo que respecta a integrales, es para que reconozcan las fórmulas, para que sepas hacer un pequeño cambio variable, problemas básicos, ¿no? Básicos de repente intermedios. ¿Por qué? Porque si no sabes esto, menos vas a entender lo más complicado. Por eso es bueno que uno sepa siempre lo básico. Si no sabes lo básico, lo complicado, por más que le des, lo puedes entender, pero te vas a demorar, te vas a complicar y algunos hasta se desaniman en seguir revisándolo. Es por eso que mis tres videos iniciales son básicos. El primer video que hicimos de integrar fórmulas, ¿no? Las primeras fórmulas, era básico y por ahí uno que con intermedio. El segundo video integral es lo mismo y ahora este tercer video ya para completar las, bueno, casi todas, pero no todas, fórmulas integrales, ¿no? Ahora vamos con todos los que son fórmulas trigonométricas. Igual, el mismo esquema, yo quiero que aprendas, yo no me quiero lucir. Aparte, estos videos están hechos para eso, porque te acostumbres a cómo resolver los integrales, a cómo ver y darle la forma, ¿no? Ya después de esto, acabando este video, ya va a venir el otro video que ahí sí va a ser un repaso de los tres, de la fórmula, de las primeras fórmulas, con las segundas fórmulas y este grupo las terceras combinados. Ahí sí ya van a ver problemas más bonitos con más nivel, obvio, y después ya viene el video de por partes, ¿no? Y ahí ya también ya es más bravo, ¿no? Pero poco a poco, porque la idea es que aprendas, yo no quiero lucirme, yo quiero que tú aprendas, ¿no? Esta es una clase así, de menos a más, vamos avanzando juntos, aprendes bien esto, y a la próxima clase viene un repaso con full sustitución trigonométrica, full sustitución, ¿no? De las primeras formas integrales, y una vez que esa de sustitución, nos vamos a por partes, ¿no? Y después ya vienen las fraccionarias, viene un montón de cosas, no se preocupen. Pero primero, estos tres son lo básico, así que revísalo. Este es para que aprendas y conozcas las fórmulas, cómo trabajarlas, ¿no? Cómo hacer un pequeño cambio variable, cuándo aplicar las integrales de las algebraicas, del seno, del exponencial, del logaritmo, y en este caso las trigonométricas, porque esto es lo básico. Si no sabes esto, lo más complicado no vas a poder hacerlo y vas a estar pidiendo ayuda, ¿no? Ayuda, ayuda. Y tú lo puedes hacer, pero tienes que seguir un camino, un proceso. Por eso los temas están ordenados. ¿Sí, chicos? Bueno, ahora sí, ya sin mucho chachara, vamos a empezar. Vamos con la parte integral estrés. Lo que vamos a ver ahora son las propiedades trigonométricas. Claro, algo sencillo nada más para que conozcas, como ya mencioné, ¿no? Para que sepas cómo usarlas. Yo sé que para algunos se va a hacer súper facilito. Sí, obvio que sí, yo no digo que no, ¿no? Pero para los que no saben, los van a aprovechar al máximo este video. Chicos, para que no estén pidiendo ayudas por integrales, que ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Así que pongan atención y vamos a empezar. ¡Vamos! Vamos. Integrales. Miren acá. Los integrales trigonométricos. Integral de seno, que es igual, menos coseno, siempre más las constantes, recuerda. Muy bien. Integral de coseno es igual a seno más una constante. Eso ya sabes, las constantes siempre va a ir en todas las integrales, ¿no? Recuerda, integral de seno menos coseno. Integral de coseno, seno. Me recuerda derivada, ¿no? Derivada de seno, coseno. Derivada de coseno menos seno. Claro, es la inversa, pues. Van de la mano. Si tú sabes derivar, sabes integrar. Ya. Integral de tangente, que es igual, logaritmo neperiano de secante de x. Integral de cotangente, lo mismo, logaritmo neperiano, pero ahora de seno de x. Integral de secante, ese es el logaritmo de la suma de secante más tangente. Integral de cosecante, lo mismo, logaritmo, pero ahora la resta de cosecante menos cotangente. ¿Recuerdas? Estas son fórmulas, ¿te acuerdas o no? Me hace recordar las pitagóricas, ¿no? ¿Te acuerdas? De identidades trigonométricas, ¿no? Secante al cuadrado menos tangente al cuadrado, 1, cosecante al cuadrado menos cotangente al cuadrado, 1, ¿ves? Claro, tiene que ver, bueno. Entonces, estas son fórmulas, hay más, sí hay más, pero las que he escogido son las principales. La después, las otras que faltan ya los veremos en el próximo video, que ya es puro repaso de todas las fórmulas, ¿no? Las fórmulas principales de integrales. Ahí sí, ya full, ya no voy a hacer la teoría, porque la teoría está en el video 1, en el video 2 y en este video 3 de integrales. Así que por favor, presten atención. Entonces ya sabe, integral de seno menos coseno, integral de coseno, seno, integral de tangente, logaritmo de periodo de secante, integral de cotangente, logaritmo de periodo de seno, integral de secante, logaritmo de secante más tangente, integral de cosecante, de cosecante, perdón, logaritmo de periodo de cosecante menos cotangente. ¿Ya está? ¿Viste? ¿Es fácil o no? Sí, profe.
El problema es cuando lo ven. Mira, si te das cuenta, en todas las fórmulas solamente está x, 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 x. Tú no ves 4x, ni 5x, ni 4x más 1, ni 8x más 8, ni 3x al cuadrado. No, simplemente ves x. Entonces, cuando tú simplemente veas x o otra variable y, pero solita, así como está, mira, así como está, la fórmula sale directo. La fórmula sale directo. Pero cuando está agregado con alguien, así como acá, hay que hacer un pequeño cambio de variable, ¿no? Eso ya lo expliqué también en lo que es derivadas. Un pequeño cambio de variable. ¿Sí? Claro que sí. Vamos a hacer un pequeño cambio de variable. Vamos a hacerlo. Paso número 1. Ya está. Paso número 1. Un pequeño cambio de variable. Entonces, nuestro pequeño cambio de variable es siempre agarrar el angulito. El que supuestamente debería ser X, pero ahora está alterado. Entonces, ese es el que le hace el cambio de variable. ¿Verdad? Ya. Entonces, eso le pongo el clásico U. U es igual a 4x. ¿Y ahora qué hago? Ahora derivo, ¿no? Ahora una derivada. Ya está. Derivada de U, tú ya sabes eso. De U, derivada de 4x, 4 de x. Ya está, implícitamente. Ya está, bacán. Obvio que tú ya debes saber derivadas, ¿no? Requisito, si has pasado, si has llegado acá porque has pasado cálculo 1 o análisis matemático 1 o matemática aplicada 1, ya le cambian el nombre. Bueno, entonces mira, le hice el cambio de variable al que se altera, al alterado, porque debería ser x, pero está 4x. Entonces, ahora sí, ya lo hice el cambio de variable, sí, ya vi, muy bien. Paso número 2, vamos a terminarlo. En todas voy a hacer así, voy a hacer fácil y después ya lo hago rápido, porque obviamente ya aprendiste. Entonces mira, ya profe, entonces ese 4x se va a convertir en u, porque el 4x yo le he puesto u, muy bien. Profe, pero du es 4 de x, acá hay de x nada más, ¿qué me falta? El 4, ponle el 4, pero para que no se altere, adelante lo divido por un cuarto, ¿viste? Ah, ¿y por qué he hecho eso, profesor? Para que no se altere, mira, yo le agregué este 4 porque no está, ¿para qué le he agregado esto? Porque 4 de x que es igual a du, o sea, para que reemplace du, así es, pero como este 4 yo lo estoy poniendo, le estoy agregando, le estoy aumentando, le tengo que quitar. ¿Y cómo le quitas? Con una fracción. ¿Por qué? Porque es una constante, sale adelante. Y 4 entre 4 se va. ¿Pasó algo? No pasó nada. Ya. Entonces, ahora sí, 4 de x a que es igual a de u. Ya está. ¿Viste? Le di la forma porque al de x le faltaba 4, por eso que le multiplico por 4 y ahora sí lo reemplazo de u directo. Ya cuando tengas práctica lo vas a hacer de frente, así como en el segundo problema. Espérate. Y ahora sí aplico, pues. Integral de seno, ¿quién es? Menos coseno. Eso tú ya sabes. Integral de seno, ¿quién es? Menos coseno. Entonces pongo, pues, ¿no? Pongo menos coseno de u entre 4 más c. Ya está. Entonces dijiste, ya terminamos, sí, pero casi. ¿Por qué? Porque recuerda que el u tú le agregaste. ¿Qué tenemos que hacerlo? Ponerle su valor original, pues. Ponerle su valor original. Ok, profesor, vamos a poner su valor original. Por supuestation. Entonces su valor original de u, tú ya sabes quién es. El u es 4x. Ya está. Y ahora sí, terminamos. Listo. Ya, profesor, 4x. Sí, ya el u se fue. Chao. Ya está. Entonces, ¿viste? ¿Fácil o no? Sí, claro, profe, porque es un problema sencillo. Claro, pero hay mucha gente que ni siquiera eso puede hacer. ¿No? Tú eres tiburón, ya, normal, no hay problema. Para los que no saben, estamos en este video. Ok, profesor, está bien, síganos. Muy bien, entonces ya sabes, cuando no está solito, yo le cambio, hago un cambio de variable, porque está alterado, no va a salir directo. Pero mira, ¿qué te diste cuenta? Que cuando está multiplicado por un número, el resultado va a ser al final, ¿no? El menos coseno, pero dividido entre ese número, ¿sí o no? ¿Ves? ¿Te diste cuenta o no? Sí, me di cuenta, profesor, que va a ser lo mismo, ¿no? La integral menos coseno, ¿no? Debería ser la menos coseno, pero como está al lado un número, ya no va a ser cambio de variable, porque ya te demostré que automáticamente esto sale, ¿no? La respuesta, pero dividido entre el número que está al costado de la variable.
Ah, ¿verdad, no, profe? Por supuesto, ¿ves? Ya. Entonces, con esa práctica, ya de frente hago esto. De frente me paso acá, ¿no? Si no entendiste, vuelve a repetir este paso, igualito. Ah, integral de seno. Ya sé, pues, profe, es menos coseno de 6x entre 6. Claro, entre 6. Ya está, se acabó. ¿Viste? Ah, que así nomás es, pues. Lo mismo. Mira los pasos. Es que acá te estaba explicando para que entiendas, pues tienes que entenderlo. Ahora si ya entendiste, de frente lo haces. Si te has olvidado, vuelve a cambiar de variable. ¿A quién le hace cambiar de variable? Al que está alterando es, el que está alterado. Acá debe ser x solo, pero hay 6x. Ah, ya. Ahí le hago su cambio de variable. Perfecto, profesor. Ya entendí. Ah, rápido. Muy bien. Así me gusta. Sigamos. Mira acá, profe, es diferente, claro. Acá también vamos a utilizar un pequeño cambio de variable. Claro que sí. Pero tú dirás, profe, ¿yo cómo sé quién le hago el cambio de variable? ¿A quién? Profe, parece por partes, parece, pero no es por partes. Espérate. ¿Sabes por qué reconoces que no es por partes? ¿Por qué? Porque mira, esta está la cuarta, acá adentro, en este ángulo, en este arco, dice x a la cuarta. Y al costado está x al cubo. Y encima está 4. ¿Qué quiere decir? Que este 4 bajado, ¿no? Y el 3 se quedó. O sea, he derivado esto y me dio lo de acá. Ah, entonces si te das cuenta de eso, aquí no apliques por partes. Simplemente un cambio de variables. Claro, ¿por qué? Porque si yo derivo esto, me da esto. ¿Viste? Ese truco, acuérdate. Si yo derivo esto, me da esto. Entonces no es por partes, es cambio de variables simplemente. Ah, ya, profesor. Entonces mi u es el arco, ¿no? 5 menos x a la cuarta. Ya está. Perfecto. Derivo eso, me sale menos 4 x al cubo. De x, obviamente. Ya está, ¿viste? Ah, sí, profe. Ahora sí, ya lo vi. Ahora sí, ¿ves? Ah, profesor, entendí, claro. ¿Viste? Qué fácil, ¿sí o no? Sí, profe, tenía razón. Ya, perfecto. ¿Por qué no apliqué por partes? Porque yo me di cuenta que derivando esto, me sale esta otra función exponencial acá, ¿no? De potencia, perdón, una función de potencia, ¿ves? Ah, ¿ves? Y ahí está. Muy bien, ahora sí, el paso número 2. Ya está. Paso tú. Vamos al paso tú. Paso tú es reemplazar, nada más. El paso tú es reemplazar. Ya está. Entonces todo esto se convierte en U, ya sabes. Todo esto se convierte en U. U, ya está. U. Ahora mira, 4x al cubo de x, acá está, me da de u. ¿Pero qué le falta? Menos. Ah, o sea que acá tiene que ir un menos. Sí. Pero para que no se altere, acá también tiene que haber un menos. ¿Por qué, profe? Porque este menos sales y menos por menos más. ¿Se alteró? No. Ah, ya. ¿Y por qué le pone menos? Porque menos 4x al cubo con dx juntos, ¿qué me da? Du. Ah, entonces ahora recién lo puedo cambiar. ¿Ves? Este menos 4x al cubo se juntó con el dx que está acá y eso es du. Si yo no podía el menos, no lo podía juntar porque es con menos. Ah, pero para que no se altere, pongo este menos de acá. Ya, profe. Y ahora sí, aplica simplemente la fórmula. A que es igual integral de seno menos coseno. Así es. Menos coseno. Perfecto. Papayita. Pero ya sabes que no vas a poner ¿qué vas a poner? Lo que reemplazaste. ¿Y qué reemplazaste? 5 menos x a la cuarta. Perfecto. Vamos, vamos. No te rindas. Sigamos. Ya está. ¿Viste? Papayita, seno. Sí, profesor. Sigamos. Chao, seno. Ahora venimos con el coseno. Uy, la misma idea. La misma idea. Te voy a demostrar. Y después ya nos violentamos. Ya está. Ah, profe, ese 4 está alterado. Lo paso de U. Así es. Derivas, ya está. ¿Viste? Solamente es cambiar la variable. ¿Por qué le cambio a él? Porque debería ser X, pero está alterado. Por eso. Al alterado lo cambio, en otras palabras. Ya. ¿Y ahora qué hago? Paso número 2.
Paso número 2. Vamos, vamos. El paso número 2 es ya poner la variable, ¿no? Igual coseno, ¿no? Acá es coseno, ya no va a ser de 4x, sino de u. Coseno de u, 4 de x. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Pero este 4 yo le he puesto, porque recuerda que no hay 4, yo le he puesto. Para que no se altere, le quito un cuarto. Ahí está. ¿Viste? Sí, profe, ya está. Y ahora sí, todo eso se convierte en du. 4 de x, ¿a qué es igual? Du. Recuerda que este 4 no estaba, yo le he puesto, pero como yo le estoy poniendo, para que no se altere, se lo quito. ¿Y cómo se lo quito? Con una fracción. Ah, ya, profe. Y ahora sí, terminamos. ¿Por qué? Porque está acabado. Vamos, vamos. Integra eso. Integral de coseno, seno. Tú ya sabes eso. Integral de coseno, seno. Ahí está. Pero recuerda que la respuesta no está en U. Hay que ponerlo su valor original. ¿Y quién era su valor original? 4x. Ya está. Ya está. Entonces, mira, igualito que en el seno, cuando tienes un coseno de un arco multiplicado por un número, mira, 4x, 5x, lo que sea, al final, ¿qué te va a salir? Simplemente lo integras normal, que sería seno de, ¿no? Seno de 4x, pero lo divides entre el número que está alterando. ¿Quién es el que está alterando? El 4, porque debería ser x solo, pero como el 4 lo altera, lo divido entre él. Nada más. Entonces, como ya sabes, ahora sí de frente voy a hacer este problema. Ya, integra con toda confianza. Integral de coseno, seno. Ya, como es 6x, pongo 6. Pero ya demostré que debería ser entre 6. Ya está. Ahora se acabó. ¿Viste? Facilita, ¿sí o no? Ah, profe. Sí, sí le entendí. Reemplazo 6x por u, exacto. Si no entendiste, reemplázalo. Mira, acá está todo el procedimiento y te va a salir lo mismo. Entonces, ya quedó ¿ah? En el seno y en el coseno, simplemente haces la integración rápida, pero lo divides entre el coeficiente que está al lado del x, ¿sabes? El coeficiente, entre 4 y entre 6. Ya, profe, facilito. Super archipapayita. Sigamos. Ah, profe, y acá, este es parecido a este de acá. Tú dices, profe, por partes. No, por partes no. ¿Qué vamos a hacer acá? Simplemente un cambio de variables. ¿Por qué no es por partes, profesor? Si esta es una función exponencial y es trigonométrica. Así es. Lo que pasa es que, como te dije, mira, si tú integras este arco de acá, mira, si tú lo integras, te va a dar lo mismo. O casi lo mismo, ¿no? Si tú integras esto. Porque recuerda que la integración de E es lo mismo. Ah, ya. Entonces, como va a ser lo mismo, vamos a tener que hacer un cambio de variable. Ya, profesor. Por eso es que no hago por partes. Así es, por eso que no haces por partes. Es por eso que en algunos problemas la gente se aloca, hace por partes y por las puras trabajas, porque sale con cambio de variable. Claro, que hay problemas que sí necesitas trabajar por partes, eso sí, que no te digo que no, pero tienes que ver e identificarlo, ¿sí? No te aloques, ya sabes ya. Entonces le ponemos E a todo esto, perdón, U a todo eso. Es decir, E a la menos 2x y 3, ¿no? Ya está. Oye, al revés, salvaje. Ya está. Ese es mi U. Ya está. Perfecto. Ahora, ¿qué hago? Lo de siempre. Derivo. Ya está. De U. Derivada de 3 es un número. Chao. Derivada mira, una función exponencial. Yo ya te enseñé en mi video de derivadas problemas. Ojo, porque también tengo con definition, en lo que es problemas directos, propiedades directas. Esto, derivada de e a la menos x, es lo mismo. Pero, como el de arriba está alterado, derivo esto. ¿Cuánto es la derivada de menos 2x? Menos 2. Ya está. Y ahora sí, pongo lo mismo. Recuerda, mira mi video de derivadas si te has olvidado. Ahí está. Bien explicadito.
Ya está. Perfecto. Entonces ya está, ¿viste? Ya está cambiado. Ya, profe. Ahora sí, paso número 2. Reemplazar. Vamos a reemplazar. Ya. Reemplacemos. Ahora, mire el detalle. Todo esto ya no va a ser E3, perdón, ¿no? Ahora, ¿quién va a ser? U. Exacto. ¿Quién es mi DX? Mi DU. DX, que acá ya lo tengo. ¿Quién más? E a la menos 2, aquí también está. Pero ¿quién falta? Menos 2. Ah, ¿hay menos 2? No. Se lo pongo. Ahora sí hay. Ahora sí hay, ya puedo agarrarlo como DU. Sí, pero para que no se altere, tengo que quitarlo también. Así es. Entonces lo pongo menos un medio. Ahí está. ¿Viste? Ah, profesor, sí. Sí entendí, profesor. Claro que sí. ¿Entendiste, verdad? ¿Sí o no? Sí, profe, lo entendí. Muy bien. Entonces ya sabes, tú tienes que ponerlo y acomodarlo el que no está para que dé la forma. Ya. Ahora sí, como ya tiene la forma, mira, menos 2 le va a la menos 2x y acá está dx y todo eso que es de u, ahora sí lo cambio directo. Ahora sí ya lo cambio, pues ya desapareces. Chao. El dx también ya se vuelve du. Ya lo juntaste. Muy bien. Y ahora simplemente aplicas tu formulita que ya sabes, pues, ¿no? Tu formulita que ya sabes. ¿Cuál es tu formulita? Ya. Mi formulita es integral de coseno. Sabes que es seno. Seno de u. Ya está. Muy bien. ¿Viste? Hasta ahí, papayita, ¿sí o no? Sí, profe, hasta ahí todo papayita. Pero recuerda que este u tú lo has puesto. Entonces quítaselo porque eso no es la respuesta. Sería seno de u, pero u, ¿quién es? Ya, pues es u es 3 más e a la menos x. Y se acabó el problema. Papayón, ¿sí o no? Por supuesto, pues profe. Ya está. Entonces, mira, como siempre te digo, piensa y analiza. De frente, ¿te servía hacer por partes? No. Yo sé que a algunos ya les pica la mano por parte, mira, no funciona diferente, ya, pum, pum. No, espérate, cálmate. Si te das cuenta y miras bien, derivando, mira. Inclusive si lo haces por diferencial, sale más rápido en un paso, lo colocas acá y ya está, de frente. Pero la cosa es que tú aprendas, yo no quiero lucirme, ya te he dicho. Entonces, mira, fácil, ¿sí o no? Sí, ya está, profe, queda entonces. Queda, vamos, vamos con el segundo, con el problema número 7. Tangente. Ah, mira la tangente. ¿A qué es igual la tangente? Secante, ¿sí o no? Acá está. ¿Ves? Logaritmo neperiano es secante de x. Ya está. Muy bien, vamos a hacer todo lo que hemos hecho en todos los pasos, como siempre. Primero, un cambio de variable. ¿Por qué, profe? Porque ¿quién es el alterado? El 4x. Debería ser 4, ¿sí o no? Sí, ya está. Muy bien. Por eso le hago el cambio de variable y porque debería ser solamente x. Ya está. ¿Y ahora qué hago, profesor? Ahora sí, cambia la variable. Cámbialo. Ya no es tangente de 4x, sino de u. Profe, pero el c de x falta el 4. Le pongo el 4, pero para que no se altere, porque yo le estoy agregando ese 4 solamente porque me conviene, se lo quito. Ya está. ¿Viste? 4 no estaba, yo le he puesto para que no se altere, le pongo un cuarto. Profe, ¿por qué le pone? Porque 4 de x es igual a de u. Yo no puedo integrar con diferentes variables. Acá es u, acá también tiene que ser de u. Por eso es que lo tengo que poner. Ah, ya. Y ahora sí, el 4 lo junto con el de x y se vuelve de u. Y ya está, no pasó nada. Ya, profesor, bacán. Y ahora, profesor, ahora integral de tangente que es igual. Integral de tangente es igual logaritmo neperiano de secante. Acá está, mira, acá está, acá está. Logaritmo neperiano de secante. Ya está. Entonces pongo 1 entre 4 por el logaritmo neperiano de secante. Espérate, ¿dónde estás? Ya está. Secante de u. Y todo esto es más c.
Perfecto. Ya está. Profe, hasta ahí todo bien. Sí, todo bien, profesor. Bacán. Muy bien. Pero recuerda que tú no trabajas en U. ¿Tú en qué trabajas? En X. Cámbiale, regrésale su valor. Nada más. Así de fácil y sencillo. ¿Quién es U? 4X. Y se acabó. Ah, ya, profesor. Ahora, ¿te das cuenta de algo o no? La integral de tangente, ¿quién es? Logaritmo de seno, de secante, perdón. Sí, pero como aquí está agregado el 4, al final ¿en qué quedó? Entre 4. Ah, o sea, igual que el seno y el coseno, simplemente lo divido entre el número que está al ladito. Así es, ¿viste? Lo compruebas con esto. Ah, ya, profe, muy bien. Entonces, aquí ya de frente, pues ya, mira, ya te tiburoneas, ¿no? De frente, nomás, al toque, veloz. Uf, uf. Ah, profe, usted me dijo que integral de tangente es logaritmo neperiano de secante del mismo, ajá, pero como está alterado, a todo lo divido entre ese número que altera, que es 6. Exacto, ya está. Acá está la demostración y aquí ya lo haces rápido, pues ya acá ya estás con base, ya has visto el video, ya cuando veas esto de frente acá, pum, pum, ya sabes ya, ¿no? Entre siempre el número que está alterando. Ah, ya, profesor, ya lo sé, ¿viste? Así de fácil y sencillo, nada más. Ya, profe, bacán, no se preocupe. Vamos con la pregunta número 9. Ah, profe, ya, pues, profe, ya he visto problemas de esto. Sí, muy bien. Ya sé. Por parte, profe. Oye, no, no seas salvaje. Por partes, no. ¿Por qué? Yo que te he dicho, analiza, analiza. ¿Qué pasa acá? Ah, ya, profe. Si yo derivo esto, me queda x a la 1. Y acá hay x a la 1. Exacto, exacto. Muy bien. Ya estás entendiendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un pequeño cambio de variables. Ya sabes que por partes no. ¿Por qué por partes no? Porque se puede resolver haciendo un cambio de variable. Por parte trabajarías más. Ah, y entonces la idea es que trabajes menos. Entonces tienes que saber diferenciar cuándo compartes y cuándo no. Muy bien, entonces pongo U, ya sabes, A4 menos 3 acas al cuadrado. Ese es mi U. Sí, profe, muy bien. ¿Por qué le puse a UL? Porque cuando yo derivo, me doy cuenta que queda x a la 1. A deriva. Deriva de un número 4, se va. El 2 baja, sería 6 menos 6. Y aquí se queda simplemente x de x. Exacto. Ah, ya. Bueno, esta es derivación fácil, ojo, tú ya debes saber. Si no sabes, mira mi video. Ya está. Y ahora sí, el paso number 2, facilísimo, simplemente que te queda reemplazar, reemplazar. Reemplacemos. Ya está. Todo esto se vuelve U, ya está, U. Pero acá hay un detalle, profesor. ¿Qué pasa? Que tengo X de X, pero ¿qué me falta? Menos 6, exacto, te falta menos 6, ¿sí o no? Normal, yo le agrego menos 6, ya está. ¿Para qué le agrega? Para que junto con el de X me dé de U. Pero como le he agregado menos 6, se lo tengo que quitar. ¿Y cómo se lo quito? Con una fracción, ya está, y un menos adelante. Y ya está. ¿Por qué? Menos con menos más 6 entre 6, 1 y no pasó nada. Ah, ya. Y ahora sí le reemplazo automáticamente. Ya no voy a poner menos 6x porque justamente lo junto con este de x y se vuelve du. Y ahora sí puedo aplicar tranquilamente y automáticamente mi propiedad. ¿A qué es igual integral de tangente al logaritmo neperiano de secante de u? Exacto, porque estamos trabajando en u. Acá es menos adelante, ¿viste? De frente. Pero tú ya sabes quién es u. ¿Sí? U quién es 4 menos 3x al cuadrado. Reemplaza y se terminó todo. Ya, ya, terminemos. 4 menos 3x al cuadrado. Ya está, se terminó. Ah, profe, ya entendí. Entonces, mira, ya sabes cómo trabajar directo, ya sabes el cambio de variable y ya sabes cuándo diferenciar de aplicar cambio de variable o por partes.
Ya sabes, ¿eh? Ya te enseñé el truco. Cuando vamos por partes, ya va a haber otros casos más bonitos. Ajá, cotangente de 2x. Ah, ahora vamos con la cotangente. Ya sabes que es igual a cotangente. Si la tangente era secante, logaritmo neperiano de secante, la cotangente es logaritmo neperiano del seno. Ah, ya, profe. Muy bien. Ya. Lo mismo que le hago un pequeño cambio de variables. Nada más, un pequeño cambio de variables. Vamos a hacerle ese cambio de variable. ¿Por qué, profe, el cambio de variable? Porque está alterando. ¿Quién? Debería ser x, está 2x, altera. Ya está. Profe, ¿pero puede ser directo? Sí, pero espérate, tranquilo. Tranquilo. 2. Ya está. Ahora sí, mi paso número 2. Mi paso número 2. Reemplacemos, ya no voy a poner 2x, que voy a poner u. Perfecto. U. Profe, pero ¿y el de u no aparece? No, pues ¿qué falta? El 2 de x. ¿Hay de x? Sí. ¿Qué me falta? El 2. Bueno, no hay. Le pongo. Pero para que no se altere, le pongo un medio adelante y ya no altera. Se acabó. Ah, sí, pues, profe, tiene razón. Exacto. Y ahora sí, ya hay 2 y de x, lo junto y eso se vuelve de u. Ya está. Y a su vez, esto es, ya sabes tú, esto es logaritmo neperiano de seno. Logaritmo neperiano del seno. Ya está. Ahí está, logaritmo neperiano del seno de u. ¿Viste? Todo está en la fórmula, no te preocupes. Integral de cotangente es logaritmo neperiano del seno. Pero esto está alterado. Le tienes que regresar a su valor original. Regresémosle. Estos x. Y se acabó. Y ahora ya te diste cuenta, al igual que en todos los anteriores, que cuando está así agregado con alguien solito, el x elevado a la 1, y con su coeficiente simplemente sale la propiedad directo, pero lo divides entre ese coeficiente. Nada más. Nada más ni nadie menos. Ya está. Entonces, vamos acá. Ajá. Ya, profe. Cambio variable de frente. Ya, muy bien. Eso es lo que quiero. ¿Ves? Ya estás aprendiendo. Ya estás aprendiendo. Pero por supuesto, profesor. Muy bien. Eso es bueno. Entonces, mi u le pongo a 5x menos 2. De frente le cambio variable. ¿Por qué? Porque este está alterado. No siempre va a ser 5x, 4x solo. Está alterado. Pero es normal, cuando hay con un número sumado o restado, no pasa, es como si estuviera 5x solo. ¿Por qué? Derivas esto y sale 0. Mira, derivada de 5x, 5 de x. Derivada de menos 2, 0, porque es una constante. Se acabó. Ah, profe, así nomás, pues. Ya está. Paso número 2, lo cambio. Ya no voy a poner de este 5x menos 2, sino pongo u. Profe, pero el de x, para que se vuelva de u, ¿qué le falta? Un 5. Sí, le falta un 5. Le coloco un 5, pero para que no se altere, se lo quito. Ahí está. Ah, ya. ¿Pasó algo? No. El 5 sale a multiplicar. Un quinto por 5, 1. ¿Viste? Y tú ya sabes por qué hago eso. Para juntar el 5 con el de x. Y cuando yo lo junto, ¿qué me da? Du. Ya está. Eso era lo que quería. Du. Ya está. Se acabó el problema. ¿Por qué, profe? Porque ahora sí aplico mi fórmula. Aplico mi fórmula. Acá está. Tú ya sabes. Espérate, déjame arrastrarlos acá. Corre, corre. Ya. Tú ya sabes que lo integral de cotangente es logaritmo de seno. Ya está. Entonces, aquí quinto. Ya está. Integral del seno de u. Pero el u, ¿quién era? 5x menos 2. Reemplázalo y se acabó el problema. Así de fácil. Fácil y sencillo. Oiga, profe, eso es fácil, pues, ¿por qué no se me difícil? Porque la idea es que tú sepas y aprendas esto. Si no sabes esto, menos lo demás, pues.
espérate, yo ya te he dicho, ya, yo no quiero lucirme, yo quiero que tú aprendas, para que tú lo puedas resolver tú mismo. Y el próximo video sí ya va a ser más tiburoneo. Ajá. Oiga, profe, por partes. No, pues, mira, no, profe, una bromita. Ya me di cuenta que derivo esto y me sale x al cuadrado. Entonces hago un cambio de variable con él. Muy bien, exacto. Vas a trabajar con él. Perfecto. Muy bien. Entonces mi u, ¿quién es? Mi 7 menos 3, 7 menos 3 x al cubo. Así es. Ese es mi u. Muy bien, perfecto. Ya está. Si yo derivo esto, derivada es 7, se va porque es un número, el 3 baja sería menos 9, y que me queda x al cuadrado. Ya sabes derivar, o b, ya está, ya está. Pasemos, ya está. Ya derivamos, ya puse mi cambio variable, ahora pongo el paso número 2 reemplazando. Nada más, reemplazamos directo. Entonces ya no voy a poner 7 menos 3x al cubo. ¿Qué voy a poner? De frente, u. Ah, pero ¿qué me falta? Mira, ¿qué me falta? Me falta menos 9. La agrego, pero para que no se altere, lo divido. Ya está, lo divido. Y menos con menos a más, no pasa nada. Un noveno por 9 se va. ¿Viste? No pasó nada, ya está. Reemplacé todo. Profe, ¿por qué le puso menos 9? Para que, juntado con el de x, me dé de u, porque necesito el de u. Ah, ya, si no, no puedo integrar. Recuerda que tiene que ser las mismas variables. Ah, ok. Ya está. Ahora sí pongo du. Ya está. Y ahora sí, de frente, pongo mi fórmula. Ahora sí. Sería menos un noveno del logaritmo neperiano de seno de u. Bacán. Pero tú ya sabes que no estamos trabajando con u, estamos trabajando con x originalmente. Lo reemplazo y se acabó. Sería 7 menos 3 x al cubo. Ya está. Y terminamos. ¿Viste? Papayita, ¿sí o no? Sí, profe, sí, hasta ahorita sí, claro, porque estamos haciendo las cosas fáciles. Ya van a venir el próximo video si ya viene todas estas fórmulas que ya aplicadas. Ajá, secante. Igual lo mismo que hemos hecho. Como está alterando, un cambio de variables, claro, porque lo altera. Vamos, cambiemos, ya sabes, ese 3x se vuelve u. Y cuando tú derivas, sale de u igual a 3 de x. Ya está, se acabó el problema. Y ahora haces tu paso número 2, tú ya sabes, y cambias variable. Ya no pones 3x, que pones u. Profe, pero me falta el 3, agrégale y se lo quitas con una fracción. Ya sabes eso, ¿viste? Ah, ya. ¿Y por qué le agregué? Porque si le agrego el 3 junto con el de x, ¿qué me sale de u? Porque la diferencial con la función tiene que tener la misma variable, si no, no lo puedo integrar. Ah, ya. Ahora sí, lo reemplazo. El 3 lo junto con el de x y me sale de u. Chao. Muy bien. Ahora sí, solamente que tengo que integrar. ¿Cuánto es la integral de secante? Logaritmo neperiano de secante más tangente. Ya está. Vamos a hacerlo. Espérate, algo rápido mejor. Ya está. Aquí. Contigo nomás. Vamos a aprovechar de ir a sacar. Ya está. Un tercio. Es un tercio, está ahí. Desde la fórmula. La fórmula viene acá. Integral de secante sería el logaritmo neperiano de secante más tangente. Ya está. Y se acabó. ¿Viste? Es la integral. Ah, ya. Pero tú no has trabajado en U, ¿recuerdas? No. Cámbiale su variable. ¿Quién era? 3x. Ponle 3x. Y ya está. Se acabó el problema. ¿Viste? Sí, profe, super archi papayita. ¿Qué te diste cuenta? Que cuando estás solito con un número, simplemente lo integras normal, pero al final lo
divides entre 3, ¿no? O por una fracción, un tercio. Ya está. Lo mismo que el seno y el coseno. Ah, ya. Si te olvidas, cambia de variable. Mira, solamente lo mismo. Ya está. La 14. Ah, profe. Ya, pues, un cambio de variables. Así es. Vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a hacer un cambio de variable. El u, ya sabes que es el ángulo alterado. ¿Quién sería? 5 menos 4x. Entonces, cuando tú derivas, ¿qué te sale? Menos 4 de x. Así de fácil. Papayita, ¿sí no? Sí, profe. Ya está. Ahora, ¿qué le haces? Lo cambias en la original. Vamos a cambiarlo. Ya no va a ser 5 menos 4x, que va a ser u. Profe, pero dx tiene que estar con menos 4. Le pongo. Pero para que no se altere, se lo quito. ¿Y cómo se lo quito? Con una fracción. Ya está. Y el menos también, pues, porque yo le he agregado ese menos. ¿Y por qué le pongo menos? Porque menos con menos me da más. Ah, ya. Ya, profe. ¿Y por qué agrega ese menos 4? Porque yo veo que menos 4 con dx sale de u. Y ya sabes que tiene que estar la variable con el diferencial, tienen que ser iguales. Ya está, ahora sí. Ya, profe. ¿Y eso que es igual? Simplemente reemplazas y se acabó el problema. Integral de secantes, logaritmo neperiano de secante más tangente. Ya está. ¿Y ahora qué hago? Reemplazo su valor, porque estamos trabajando con x, no con u. Entonces vamos a reemplazar su valor. Le cambio u, ¿y qué pongo? Pongo 5 menos 4x. Igual acá. 5 menos 4x. Y ya está. ¿Viste? Se acabó el problema. Papayita, ¿sí o no? Sí. Sí, profe, es cambiar de variable. Sí, exacto. Mira, cosecante de 4x. ¿Quién está alterando? El 4x. Ya a ese le cambio variable. ¿Ves? A ese le cambio variable. Ya está. Él sería 4x y mi du sería 4 de x. Paso número 2. Cambio o reemplazo en el original, perdón. Ya está. Reemplazo. ¿Viste? Integral pichanga. U. Ya está. Profe, pero de x falta el 4 para que sea du. Así es, se lo pongo. Pero para que no se altere, se lo quito. ¿Y cómo se lo quito? Con una fracción. Ya está. Ah, ya. Y ahora sí. Ahora sí. Ya el 4 lo junto con el de x y se vuelve du. Ya está. Chao. Ya, profe. Y ahora sí viene. Pues aplica el integral directamente porque ya está la misma variable, la función, con el diferencial. Y eso me sale un cuarto del logaritmo neperiano de secante más tangente. Muy bien. Pero como tú trabajas en x, no en u, cambias el valor. 4 acas. 4 acas y ya se acabó. ¿Vieron? Sí, profesor. Ya terminamos. ¿Qué tal? ¿Estuvo fácil o no? Sí, claro, profe. Entonces ya sabes cómo trabajar esto, por favor, ya sabes. Bueno, como les dije al comienzo, esto es algo sencillo para los que no saben mucho integrar, para que sepan cómo identificar qué hacer, cuándo cambiar la variable y cuándo aplicar por partes, que ya lo vamos a ver. No confundir por partes y cambio variable, ya te expliqué. ¿Sí? Así que por favor, ahora sí, repasen los 3 videos integrales, que el próximo video sí va a ser ya más, con más nivel, obvio, ¿no? Y ahí de frente, ya no voy a explicar las fórmulas porque se supone ya sabes. Vamos a mezclar las 15 fórmulas que hemos visto, creo, juntas, todas, y más también. Algunas que no he visto también lo voy a poner. Bueno, ahí sí lo voy a poner la formulita, pero en el mismo problema. Así que repasen, por favor. Ya saben, chicos, suscríbanse, pasen la voz a sus compañeros, a sus amigos, a su vecino, a tu amante, a tu amigo cariñoso, al fumón del barrio, a tu amigo el vago que para ahí sentado, que vea, y ya nos estamos viendo. Hasta la vista, baby. Nos vemos. Cuídense. Chao.